Bueno, estimados participantes, antes de iniciar, les pedimos que mantengan silenciados sus micrófonos, por favor. En caso sigan interrumpiendo o haciendo algún tipo de ruido, se les va a sacar de la sala. Por favor, evitemos eso. Bueno, doctor, buenas noches. Empezamos ya con el curso, con la disertación de hoy. Buenas noches, doctor. Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a los Viernes Jurídicos. Hoy trataremos el curso especializado en Derecho Penitenciario, Régimen y Beneficios Penitenciarios. Como ponente tenemos al doctor Leonel Isaac Pariona Cadenillas, quien es abogado egresado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Es maestro de Derecho Procesal Penal por la Universidad César Vallejo. Doctor en Derecho por la misma Casa de Estudios. Es autor de diferentes artículos publicados. Asimismo, es docente en la Universidad Autónoma. Doctor Leonel, es un gusto tenerlo acá en nuestros viernes jurídicos, como cada viernes se desarrolla el Ilustre Colegio de Abogados, ¿no? Le agradecemos su participación y adelante, la sala es suya. Bueno, antes de todo agradecer al Colegio de Abogados de Ayacucho por la invitación previa. Bueno, ya me antecedió la palabra de la señorita con respecto a la presentación. Cabe señalar que mi persona es especialista en lo que es Derecho de Ejecución Penal, ya que vengo laborando en el Instituto Nacional Penitenciario por un periodo más de 12 años. Quien le habla ha laborado en los establecimientos penitenciarios de Castro Castro, Callao, Ancón 1, Piedras Gordas, Huacho, Lurigancho, entre otros establecimientos penitenciarios. El tema que vamos a abordar el día de hoy es con respecto a los regímenes penitenciarios y beneficios penitenciarios. Estos temas son muy importantes en el día a día para los que ya son abogados y para los estudiantes de Derecho, ya que muchas veces hay abogados que acuden a los establecimientos penitenciarios y desconocen, porque si bien es cierto, en la universidad, en pregrado, nos enseñan el derecho de ejecución penal, pero a grosso modo, y no a profundidad, como hoy lo vamos a tocar. En este caso, rápidamente quiero ir con el tema. De acuerdo al Código de Ejecución Penal, anteriormente, hoy en día es texto único ordenado, en su artículo 14 nos señala de la clasificación de internos y nos habla propiamente de dos regímenes penitenciarios, que es el régimen cerrado especial y el régimen cerrado ordinario. Cada régimen va a contar con 3 etapas. En el régimen cerrado especial podemos contar con la etapa A, la etapa B y la etapa C. Y en el régimen cerrado ordinario, la etapa de máxima seguridad, mediana seguridad y mínima seguridad. Todo interno que ingrese a un establecimiento penitenciario, ya sea su situación jurídica de procesado o sentenciado, siempre va a ser clasificado por la Junta de Clasificación en una carceleta y posterior a ello en un establecimiento penitenciario. La Junta de Clasificación de Carceleta va a determinar el régimen en el cual el interno le va a corresponder. Ya puede ser régimen cerrado especial o ordinario. Y quiero que pongan atención con respecto a los regímenes, porque es muy importante para que los internos posterior puedan solicitar algún tipo de beneficio penitenciario. Siempre se tiene que tomar en cuenta lo siguiente: el régimen penitenciario, la etapa en que se encuentra su patrocinado, el delito, la temporalidad, todo ello se tiene que tener en cuenta. Ahora, un ejemplo: el interno ingresa a carceleta y es clasificado a la etapa de régimen penitenciario, al régimen cerrado especial. La etapa que va a determinar es el establecimiento penitenciario donde la Junta de Clasificación de Carceleta ha designado que se va a ir el interno. En este caso, un ejemplo: Carceleta de Lima clasifica un interno X al régimen cerrado especial, va a ir al establecimiento penitenciario, ya sea de Miguel Castro Castro o Piedras Gordas. Ambos establecimientos penitenciarios son de régimen cerrado especial.
dentro de cada establecimiento penitenciario, ya sea especial y ordinario, se encuentra un colegiado, ¿no? Que está conformado por el abogado, por la trabajadora social y por el psicólogo. Entonces, el interno ya fue clasificado por carceleta al establecimiento penitenciario. Dentro del establecimiento penitenciario, si la Junta de Clasificación de Carceleta lo clasificó al régimen cerrado especial, la Junta de Clasificación del establecimiento penitenciario va a clasificar a qué etapa va a ir. Si va a la etapa A, etapa B, etapa C. Y sucesivamente lo mismo va a suceder con el régimen cerrado ordinario. Y acá viene el detalle. Cuando un interno es clasificado a la etapa A y quiere progresionar, porque el sistema penitenciario es un sistema progresivo, ¿qué va a suceder? El interno tiene que ser evaluado cada 6 meses. Y cada 6 meses se le va a evaluar diferentes ítems. El comportamiento, ya sea la conducta, ya sea la participación en las terapias de psicología y social. Si el interno trabaja o estudia dentro del establecimiento penitenciario, y la apreciación del profesional. Entonces, el interno necesariamente en régimen cerrado especial, estamos hablando claro, tiene que tener 4 evaluaciones favorables para que el interno pueda pasar de una etapa a otra etapa. ¿Qué quiere decir? Si el interno es clasificado en la etapa A, pasan 6 meses, es clasificado y la evaluación ha sido favorable, tiene que tener nuevamente otra evaluación después de 6 meses favorable. En conclusión, si sus evaluaciones es favorable durante un periodo de 2 años, va a progresionar a la siguiente etapa, a la etapa B. Y así sucesivamente a la etapa C. Ahora, la diferencia entre régimen cerrado especial y ordinario con respecto a la progresión es que en el régimen cerrado especial tiene que tener necesariamente 4 evaluaciones favorables. Sin embargo, en la etapa de régimen cerrado ordinario, solamente tiene que tener 3 evaluaciones favorables. Creo que hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si el interno es clasificado en la etapa de régimen cerrado especial, etapa C? El interno también puede regresionar por su conducta. Si el interno tiene una conducta inadecuada dentro del establecimiento penitenciario y porta celular o de una u otra manera es consumidor de una sustancia tóxica, etcétera, el interno va a regresionar, pero no va a regresionar, ojo, con 4 evaluaciones desfavorables, sino solamente con 2 evaluaciones desfavorables, ese interno va a regresionar. De la etapa C puede regresionar a la etapa B, y de la B a la A. Entonces, esto es, por un lado, el régimen cerrado, perdón, los regímenes penitenciarios. Existen 2, está claro, régimen cerrado especial, ordinario, cada uno con 3 etapas, máxima seguridad, mediana seguridad, mínima seguridad en régimen ordinario, y en el especial, etapa C, etapa B y etapa A. ¿Y cuál es la más benigna de todas estas etapas entre el régimen cerrado especial y el ordinario? Es mínima seguridad. Si el interno llega a esa etapa, es lo máximo que va a poder progresionar dentro de la etapa. ¿Y cuál es quizás la más perjudiciosa para el interno? Es la etapa A, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, pero doctor, ¿por qué muchas veces lo clasifican a la etapa A, a la etapa B, a la etapa C? Eso tiene que ver mucho con el delito. Por lo general, el interno va a ser clasificado a la etapa cuando es un delito grave. Por ejemplo, organización criminal, terrorismo, violación a menores de edad, y el grado también de reincidencia que puede tener el interno o habitualidad, ¿no? Eso es con respecto a los regímenes penitenciarios. Ahora, ¿por qué es importante los regímenes penitenciarios? Porque de una u otra manera están conexos a los beneficios penitenciarios. Y ahora les voy a explicar por qué. Ahora, con respecto al artículo 47 del texto único del Código de Ejecución Penal, nos hablan de los beneficios penitenciarios. Existen diversos tipos de beneficios, como son el permiso de salida, la reducción de pena por el estudio de trabajo, semi-libertad, liberación condicional, visita íntima, entre otros. Voy a explicarles uno por uno. Es muy importante en realidad, ¿sí? ¿Por qué es muy importante? Porque algunos de estos beneficios va a permitir el egreso
antes de cumplir su condena, en este caso de su patrocinado, del interno, del sentenciado. En el artículo 48 nos habla del permiso de salida. Dice, el permiso de salida puede ser, ojo que con esta palabra que dice puede, no quiere decir debe. O sea, si desea, el director otorga ese tipo de beneficios, y si no desea, no otorga. Dice, el permiso de salida puede ser concedido al interno hasta un máximo de 72 horas en los casos siguientes: enfermedad grave, debidamente comprobada con certificación médica oficial, o muerte del cónyuge o concubino, padres, hijos o hermanos del interno, nacimiento de hijos del interno, realizar gestiones personales de carácter extraordinario que demanden la presencia del interno en el lugar de la gestión, realizar gestiones para la obtención de trabajo y alojamiento ante la proximidad de su liberación. Este beneficio puede ser concedido por el director del establecimiento penitenciario, dando cuenta al representante del Ministerio Público y, en su caso, al juez que conoce el proceso y adoptará las medidas necesarias de custodia bajo responsabilidad. Ahora, esto quizás sea en lo teórico, pero en lo práctico, que quien le habla labora más de 12 años, no se da. ¿Y por qué no se da? Porque el Instituto Nacional Penitenciario carece de personal de seguridad. Entonces vamos a suponer que este interno, antes de ingresar al establecimiento penitenciario, radicaba en el distrito de La Victoria, pues, ¿no? Donde se sabe que hay un alto índice delincuencial. Entonces, ¿qué va a generar esto? Que el interno por ahí lo rescate, que se fugue, o X motivos. Entonces, es por ello que por lo general este tipo de beneficios, hay que tener en cuenta algo, que los beneficios penitenciarios no son derechos, son estímulos. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado con respecto a ello. Entonces, estamos claros lo que es el permiso de salida. Ahora, con respecto a la redención de pena por el estudio, esto es muy importante en realidad. Hay que tener en cuenta dos cosas: que si bien es cierto, la libertad te la otorga un juez, pero también te puede otorgar el director de un establecimiento penitenciario. Y en realidad son muy pocas personas que conocen este tema, ¿no? Muchas veces dicen, no, el juez es quien va a determinar tu libertad, pero no es así. En algunos casos sí, otros no. Ahora, redención de la pena. ¿Qué sucede si el interno... ¿Qué es la redención de la pena? La redención de la pena es, por ejemplo, el interno está sentenciado a 10 años de pena privativa de libertad. Y el interno ha sido clasificado a la etapa A. Pero en esos años que ha ido transcurriendo, el interno ha ido progresionando poco a poco por el buen comportamiento que tiene. A la etapa B, a la etapa C, a la etapa de máxima seguridad. Entonces, como el interno está poniendo de su parte y quiere armar este tipo de beneficios, la redención de pena por el estudio o trabajo, al momento que arme el expediente y está en máxima seguridad, le va a corresponder el 4x1. Si el interno se encontrara en mínima o mediana seguridad, le va a corresponder el 2x1. Si está en etapa C, 5x1, etapa B, 6x1, y la etapa A, 7x1. Si el interno es reincidente, le va a corresponder el 7x1. Ahora, como les explicaba hace un momento, la redención de pena es, el interno está sentenciado a 8 años de pena privativa de libertad. Y dentro de, bueno, de un periodo de 6 años ha estudiado y ha trabajado. Y se encuentra en mínima seguridad. Entonces, el interno ha ganado el 2x1. ¿Qué quiere decir el 2x1? 2 días trabajo, 1 día me redime en la pena. Entonces, si el interno hubiese trabajado desde el primer día que estuvo recluido dentro de un establecimiento penitenciario y se encuentra en mínima seguridad, quiere decir que el interno ya está para que arme este tipo de beneficios, y este tipo de beneficios lo va a otorgar el director del establecimiento penitenciario, que es la máxima autoridad. En conclusión, la redención de pena es la suma efectiva más el tiempo de redimido de la pena. Eso es con respecto a la redención de pena por el estudio y trabajo.
Con respecto a la semilibertad, perdón, se me pasó. Con respecto a la redención de pena por el estudio y trabajo, quien va a organizar este expediente es la Secretaría Técnica del Consejo Penitenciario, ¿sí? ¿Y cuáles son los requisitos? Copia certificada de la sentencia, una solicitud simple y el pago de cómputo, ya sea si el interno estudió, cómputo laboral, o trabajó, cómputo educativo. Entonces, anexas esos 3 documentos y lo presentas por mesa de partes de la Secretaría Técnica del Consejo Penitenciario. En este caso, se va a armar el expediente y el secretario de Consejo solicita a las áreas, en este caso de redención de pena, solamente va a solicitar la hoja penológica al área de registro penitenciario de la región en el que se encuentra el establecimiento penitenciario, en el que se encuentra recluido el interno, y también una constancia de régimen de vida. En la constancia de régimen de vida va a señalar en qué etapa se encuentra el interno. Es esa constancia que va a permitir al abogado del establecimiento penitenciario determinar si al momento de redactar el informe jurídico le va a dar el 2x1, el 4x1, el 6x1, 5x1, etc. Y una vez que ya el abogado del establecimiento penitenciario redacte el informe jurídico, lo va a elevar nuevamente a Secretaría de Consejo ya con una resolución, con un proyecto de resolución para que el director firme dicha resolución y el interno pueda egresar del establecimiento penitenciario, siempre y cuando no tenga ningún impedimento legal. Entonces creo que hasta ahí ha quedado claro con respecto al beneficio de redención de la pena. Ahora, ¿qué es el beneficio de semilibertad? Es que el interno, con primera condena, ojo, con primera condena efectiva, egrese del establecimiento penitenciario para efectos de trabajar o estudiar siempre y cuando cumpla con la tercera parte de la pena, no tenga procesos con mandato de detención, se encuentra ubicado en la etapa de mínima o mediana del régimen cerrado ordinario, cumpla con pagar los días multa fijados en la sentencia, cumpla con pagar total o parcial la reparación civil fijada en la sentencia, atendiendo el criterio del juez basado en la capacidad del cumplimiento de pago que tiene el interno. En ningún caso el monto parcial debe ser menor al 10% del monto total. Ante la existencia de un monto pendiente de pago, el interno garantizará su cumplimiento mediante procedimiento legal aprobado por el juez. Ahora, ese tipo de beneficio, efectivamente, como ustedes acaban de escuchar, lo va a otorgar el juez y va a tener diferentes procedimientos. Si bien es cierto, se va a armar nuevamente Secretaría de Consejo Técnico Penitenciario y los requisitos son diferentes. Por ejemplo, acá lo que te solicitan es una solicitud simple, es la sentencia que esté consentida y ejecutoriada, un certificado domiciliario, ya sea municipal, notarial o judicial, así lo estipula el texto único del Código de Ejecución Penal, un contrato de trabajo y el pago del 10% de la reparación civil como mínimo. Un ejemplo, vamos a suponer que su patrocinado, o en este caso el interno, está sentenciado a 9 años de pena privativa por el delito de hurto. Es primaria. Quiere decir que 1/3 de la pena es con 3 años su patrocinado ya puede armar este tipo de beneficio penitenciario. Ojo, que es un beneficio y no es un derecho. Puede armar quien va a resolver este tipo de beneficio penitenciario es el juez, a determinar si lo otorgan procedente o improcedente lo peticionado por el interno. Ustedes dirán, doctor, pero para todos los delitos, no. Hay algunos delitos que no se pueden acoger a la semilibertad. Por ejemplo, los delitos que no tienen ningún tipo de beneficio son organización criminal. Terrorismo tampoco cuenta con beneficios penitenciarios. Ahora, dicho todo eso, vamos a lo que es la liberación condicional. La liberación condicional es diferente, ¿no? En este caso, no te solicitan 1/3 de la pena, sino te dicen que cumplas la mitad de la pena, y no primarios.
pueden ser también internos que sean su segundo ingreso. Son los mismos requisitos con respecto, en relación, lo que varía es la etapa, ¿no? Lo que hablamos al iniciar esta charla, que se encuentre mínima, mediana o máxima. El interno puede quizás tener la mitad de la condena cumplida, pero se encuentra en régimen cerrado especial etapa C. ¿Podrá armar el interno este tipo de beneficio penitenciario? No va a poder, porque no está cumpliendo con los requisitos de acuerdo a ley. Ahora, el interno de robo agravado, ¿puede armar este tipo de beneficio? Sí, pero siempre hay una excepción en la ley. Y la persona que está recluida por ese tipo de delito no puede armar con la mitad de la condena, sino con las 3/4 partes de la pena. Si está sentenciado a 12 años, con 9 años podría armar este tipo de beneficio. Entonces, por eso les digo, es muy importante las etapas dentro del otorgamiento de beneficios penitenciarios, el tiempo de temporalidad, el tiempo de delito también, es muy importante en realidad. Bueno, con respecto al artículo 64, lo que es visita íntima. La visita íntima tiene por objeto el mantenimiento de la relación del interno con su cónyuge o concubino acreditado bajo las recomendaciones de higiene, planificación familiar y profilaxia médica. Es concebido por el director del establecimiento penitenciario conforme al reglamento bajo responsabilidad. El mismo beneficio y en las mismas condiciones tiene el interno no casado ni conviviente respecto de las parejas que designen. En este caso, se tiene que cumplir cierto tipo de requisitos y quien va a armar este tipo de beneficios penitenciarios es la Secretaría de Consejo Técnico Penitenciario, pero previa evaluación, ¿no? Del cónyuge o del interno o de la interna. Porque ¿qué sucedería en un establecimiento penitenciario de mujeres si no se cumple con ciertos requisitos? El establecimiento penitenciario se va a llenar de niños. O por ahí que una persona tenga enfermedades venéreas, entre ellos se va a contaminar, ¿no? Se van a contagiar unos a otros y eso va a ser un caos definitivamente. Entonces se tiene que tener en cuenta, te piden el examen médico generalizado, el examen de ELISA también es muy importante, el consentimiento, una declaración jurada de ambas partes, no solamente de una de las partes, sino de ambas partes. Con respecto al artículo 65 del texto único del Código de Ejecución Penal, nos habla del estímulo y recompensa. Los actos que evidencian el interno espíritu de solidaridad, sentido de responsabilidad, tanto en el comportamiento personal como en la actividad organizada en el establecimiento penitenciario, son estímulos mediante recompensas que otorga el Consejo Técnico Penitenciario y que son anotadas en su expediente personal. Estas recompensas son autorización para trabajar en horas extraordinarias, desempeñar labores auxiliares de la administración penitenciaria que no impliquen funciones autoritarias, concesión extraordinaria de comunicaciones y visitas, otras que determine el reglamento. En este tipo de beneficios, quien va a otorgar es el colegiado, ¿no? Es el Consejo Técnico Penitenciario. ¿Y quiénes conforman el Consejo Técnico Penitenciario? El jefe del órgano técnico penitenciario, que está a cargo de todos los profesionales de un establecimiento penitenciario, el jefe de seguridad, que está a cargo de todo el personal de seguridad, el administrador del establecimiento penitenciario y el director del establecimiento penitenciario. Esos 4 personas conforman el Consejo Técnico Penitenciario. Un ejemplo, normalmente dentro de los establecimientos penitenciarios se realizan actividades, ¿no? Por ejemplo, para el Día de la Madre realizan muchas veces bailes, coreografías, etc. Entonces, para motivar al interno, el Consejo Técnico Penitenciario
¿qué otorga? Muchas veces al pabellón ganador o a la interna ganadora les otorga quizás una visita extraordinaria, ¿no? Que, por ejemplo, si la interna, su familiar viene a visitar una hora, que se extienda a 2 horas. Entonces, ese tipo de estímulos lo va a dar el Consejo Técnico Penitenciario, los 4 miembros del Consejo Técnico Penitenciario. Bueno, ahora me gustaría saber si ustedes o los participantes tienen alguna duda, algún tipo de pregunta, interrogante, me podrían hacer, no hay problema. Yo estoy ya no poder escuchar. O en todo caso, podrían escribir al chat, no hay problema. Y yo voy a responder sus dudas de cada uno de ustedes. Ay, un momento, doctor. Soy yo de nuevo. Este, Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí le escucho. Buenas noches, ¿qué tal? Doctor, buenas noches. En primer lugar, felicitarle por la ponencia que está realizando. Bueno, es importante que muchas personas de repente o muchos que ejercen la carrera de Derecho de repente no conocemos cómo debe ser el régimen penitenciario, tanto interno y de repente muchas veces para hacer los trámites correspondientes. Y me pregunta es si se basa en cuanto a cuando hay una sentencia de repente consentida, ejecutoriada, y muchas veces la reparación civil, a veces el Poder Judicial pues se pone muchas veces de repente de acuerdo a la petición que lo hace, ¿no? De repente la Procuraduría, ¿no? Más o menos, digamos, un ejemplo nada más, ¿no? En caso de tráfico puede ser de 200.000, 150.000, pero si en el caso de que este interno ya cumple los requisitos de repente por tema de beneficios penitenciarios en cuanto a semilibertad, en ese caso, doctor, ¿qué se podría hacer? ¿Necesariamente tiene que pagar el 10% de lo que dice el Código de Ejecución Penal o de alguna u otra forma puedes solicitar otra de repente, otra medida, ¿no? Otra alternativa puede haber para que de esa forma puede ser de repente de ese tema, de repente, para que tenga un beneficio? Bueno, en este caso, los requisitos son claros y se tienen que cumplir. Pero hay salvedades. Lo que en este caso podría ser una salvedad sería la prescripción de la reparación civil o que se declare insolvente también, pues, ¿no? Pero todo ello siempre tiene que anexar medios de prueba. En este caso, si prescribe la reparación civil, muchos internos han hecho eso, tiene que contar con la resolución de prescripción, emitida por el juzgado que tiene conocimiento del proceso. Sí, ¿puedo escuchar? Sí, doctor, escuché perfectamente la cosa ahí. Tengo otra duda, doctor. Sí, Mira, dígame. en cuanto a prescripción de esa reparación civil, ¿cómo sería en ese caso, doctor?
tendría una explicación de repente más detallada, por favor. En este caso tendrías que solicitar, como te comenté hace un momento, al juzgado que tiene conocimiento, mediante un escrito, no se necesita arancel pagar, sino solicitar con una solicitud simple, ¿no? El juzgado que tiene conocimiento emite una resolución y esa resolución, al momento de solicitar el beneficio penitenciario, tienes que anexar. Entonces, cuando el juez llegue el expediente de beneficio penitenciario, va a considerar ello. Gracias, doctor. Y en cuanto, doctor, los beneficios penitenciarios son necesariamente para los que tienen pena básica, ¿no, doctor? Y en cuanto a agravado, no. No necesariamente, no necesariamente. Por ejemplo, hurto agravado sí tiene beneficio penitenciario, el robo agravado también tiene beneficio penitenciario, pero como mencioné en la ponencia, se tiene que ver la temporalidad, porque las leyes van cambiando. Se tiene que ver en qué etapa se encuentra su patrocinado para poder darle una buena asesoría, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que usted tenga un patrocinado que lo han sentenciado antes del 2015, en el 2014, y le dice, doctor, yo fui sentenciado en el 2014. ¿Tengo beneficios penitenciarios? Sí tiene beneficios penitenciarios. ¿Qué le corresponde? El 5 por 1. 5 por 1, esté donde esté, en cualquier etapa. Ahora, el 31 de diciembre del 2016 se promulga un decreto legislativo que es la 1296, en el cual al día siguiente entra en vigencia, quiere decir el 1 de enero de 2017, que es la 1296. Desde ese momento hacia adelante es que se habla ya de etapas. Ese decreto legislativo menciona las etapas. Anteriormente no existían las etapas. Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta para los asistentes, por favor? Buenas noches, doctor. Hay preguntas en el chat, si lo puede leer, por favor. Ya, a ver, dice, en los casos de feminicidio procede la libertad condicional interno sentenciado en el 2014. ¿Y cuál sería el plan? En este caso, el tema de feminicidio no cuenta con beneficio penitenciario. Ningún tipo de beneficio penitenciario. Buenas noches, doctor Pariona, ¿para qué delitos considera esos beneficios penitenciarios? Sin excepción, no, definitivamente. Por ejemplo, si hablamos del delito de tráfico ilícito de drogas, en el tráfico ilícito de drogas, ojo, no interesa en qué etapa se encuentra el interno, porque es una ley especial. Es la 26.320, que señala que en el artículo 4 señala que los internos que cometen el delito de tráfico ilícito de drogas, artículo 297, tienen 6 por 1. 296, que es menos gravoso obviamente, tienen el 5 por 1. Y 298 tienen el 2 por 1. No te señala esa ley especial que tiene que estar en mínima, mediana, máxima, o etapa C, etapa B o etapa A. Podría explicarles entre régimen ordinario y especial. Bueno, y en su momento lo expliqué, voy a nuevamente repetir rápidamente. El régimen cerrado especial cuenta con etapas, etapa de mínima seguridad, mediana seguridad y máxima seguridad. Y el especial cuenta con la etapa C, etapa B, etapa A. La más benevolente es la etapa de régimen cerrado ordinario, etapa mínima, y quizás la más rigurosa es la etapa de régimen cerrado especial. A base de ello, a base de estas etapas, el interno va a poder solicitar su beneficio penitenciario. Y le va a corresponder, si está en mínima seguridad o mediana, el 2 por 1,
Si está en máxima 4x1, etapa C 5x1, etapa B 6x1, y en la etapa A 7x1. Dependiendo, ojo, del delito. Siempre va a depender del delito, de la temporalidad. Doctor Lionel. Con respecto a los casos de violación, no proceden los beneficios penitenciarios. No proceden ningún tipo de beneficios penitenciarios para violación. A ver, acá hay una pregunta. Me dicen, doctor, ¿en qué momento puedo solicitar los beneficios penitenciarios? Dependiendo, si su patrocinado está sentenciado a 6 años por el delito de tenencia, vamos a ponerlo así, de tenencia, artículo 279, tiene beneficio, pero en ese tipo de delito específico no tiene semilibertad, tiene liberación condicional. Y habla de las 3/4 partes. En el último párrafo señala que el interno tiene que contar con las 3/4 partes del beneficio penitenciario. Está sentenciado su patrocinado a 6 años de pena privativa de libertad con 4 años. Por favor, podría... Doctor, no sé si puede activar su audio, no se le escucha, por favor. Ok, ¿ahora me escucha? Ajá, sí, ahora sí, doctor. Acá hay una pregunta que dice, entonces, ¿qué momento puedo solicitar los beneficios penitenciarios? Es dependiendo si su patrocinado se encuentra recluido en un establecimiento penitenciario por un periodo de 3 años, un ejemplo, y fue sentenciado a 6 años. Vamos a suponer que su patrocinado esté por el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? El interno, con la mitad de la condena, puede armar su liberación condicional. Y con 1/3 de la pena, con 2 años, estamos hablando de 6 años de sentencia, con 2 años ya puede armar su semilibertad. Entonces, ahí, desde ese momento ya puede ir solicitando su beneficio penitenciario. Ojo que el beneficio, como mencioné en algún momento, el beneficio no es un derecho, es un beneficio, es un estímulo. Entonces, va a determinar al juez, en este caso el beneficio, si le va a otorgar o no le va a otorgar el beneficio penitenciario a su patrocinada, a su cliente, ¿no? Hay una pregunta, doctor, y en los casos de los delitos contra el patrimonio, en los casos del delito contra el patrimonio, que es el robo agravado, o por ejemplo, no tiene semilibertad. Si su patrocinado fue sentenciado del 2017 hasta la fecha, no tiene semilibertad, solamente tiene liberación condicional. Pero acá hay una excepción para ese tipo de delitos. Señala la norma que el interno tiene que estar en mínima o mediana y tiene que cumplir las 3/4 partes de la pena solamente para el delito de robo agravado, no se confunda. Y tiene que realizar el pago íntegro de reparación civil. Vamos a suponer para el delito de hurto. Hurto no especifica eso. Hurto señala la mitad de la condena, pago de la reparación civil 10%, eso es lo que señala. Y te dice que tiene que estar en mínima, mediana o máxima. Sin embargo, para robo agravado tiene que estar en mediana o mínima. Si su patrocinado solicita este tipo de beneficio y es una persona que ha cometido delito de robo agravado, no le van a dar si se encuentra en máxima seguridad. Necesariamente tiene que estar en mínima o mediana. A ver, acá hay una pregunta que señala, doctor, ¿en caso de prisión preventiva también aplica? No, porque los beneficios penitenciarios son netamente para sentenciados. Pero, todo interno que ingresa a un establecimiento penitenciario le van a otorgar la Junta de Clasificación una etapa. En este caso, sí le va a corresponder la etapa, normalmente si su patrocinado está
por un delito gravoso por organización criminal o banda criminal, va a ser clasificado al régimen cerrado especial etapa A, por lo general. Pero con respecto a los beneficios penitenciarios no aplican para personas que son procesadas. ¿Alguna ley especial en peculado? No, está tipificado todo en el Código de Ejecución Penal. ¿No hay más preguntas? A ver, pueden hablar, no hay problema. Yo les voy a responder las dudas que ustedes puedan tener. ¿Alguna duda, alguna pregunta por parte de los participantes, por favor? Acá hay una pregunta que realiza Tania. ¿Los delitos de corrupción de funcionarios tienen beneficio penitenciario? Sí tienen beneficio penitenciario. Tienen redención de la pena, ¿no? ¿Existe la redención de la pena? Efectivamente, sí existe la redención de la pena. Es cuando el interno, dentro de un establecimiento penitenciario, estudia o trabaja y va a redimir la pena de acuerdo a la etapa que se encuentre, ¿no? 2x1, 4x1, 5x1, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, en el caso de homicidio piadoso, ¿se dan esos beneficios? Sí, sí te dan los beneficios. Sí se dan los beneficios con respecto a este tipo de delitos, ¿sí? Tiene semilibertad, liberación y redención. Los tres beneficios tiene lo que es el homicidio piadoso. Para homicidio simple también, ojo. Tus preguntas las van escribiendo, por favor, o en todo caso, me las hacen llegar verbalmente, no hay problema. ¿No hay más preguntas? También para dar a conocer también con respecto a los beneficios penitenciarios, el tema del estudio y trabajo no es acumulable. ¿Qué quiere decir? Que si un interno dice, bueno, entonces yo medio día voy a estudiar dentro de un establecimiento penitenciario y medio día voy a trabajar. Así voy a redimir más tiempo. No es así. Con respecto a los beneficios penitenciarios, el tema de redención de pena no es acumulable. Solamente te van a contabilizar o ya sea estudio o ya sea trabajo.
Bueno, dicen aquellos delitos de cohecho pasivo propio se encuentra regulado en el artículo 393. ¿Qué beneficio puede tramitar? Puede tramitar el beneficio de la redención de la pena por el estudio y trabajo. Que es el tiempo redimido que ha estudiado el interno y el tiempo de reclusión que se encuentra dentro del establecimiento penitenciario, su patrocinado, doctora Yumita. Buena pregunta. Señala, buenas noches, doctor. ¿Puede un reo, bueno, en cárcel, estudiar una carrera profesional y otro? Efectivamente, anteriormente, años atrás, había convenios con universidades. Por ejemplo, si no me equivoco, estaban las peruanas, la UNADECH. Entonces, ¿qué hacían los internos? Porque, ojo, hay que tener en cuenta que un interno al ingresar a un establecimiento penitenciario pierde el derecho a la libertad, mas no pierde a los demás tipos de derechos. Y muchos internos estudiaron, por lo general, aquellos internos del terrorismo, y hoy en día algunos internos se hicieron profesionales dentro del establecimiento penitenciario, egresaron y ejercen la carrera, ya sea de carrera de psicología o derecho. Muchos litigan. Doctor, ¿qué delitos permiten a los internos el poder acceder a los beneficios penitenciarios? Bueno, en este caso, el delito de lesiones leves, graves, homicidio simple, homicidio culposo, omisión a la asistencia familiar, tenencia ilegal de armas, robo grabado, hurto grabado. Extorsión también es una ley especial, secuestro también, pero con respecto a esos dos tipos de delitos que son gravosos, ellos tienen liberación condicional. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, acá señalan, doctor, ¿cuál es el procedimiento para poder ingresar a las celdas del reo en cárcel? Dice. En realidad, si desean ir como vos, es casi imposible que ustedes puedan ingresar a las celdas de los internos, por un tema de seguridad, ¿no? Si van como visitantes, podría ser, ¿no? Podría ser. Es complicado ingresar a un establecimiento penitenciario a todas las áreas, porque muchas veces hay áreas que no, de una u otra manera, que te prohíben el ingreso porque son, por medio de seguridad, te prohíben el ingreso a dichas áreas, ¿no? No es muy recurrido por personas. Gracias, Ángelo. ¿Alguna otra pregunta para los participantes? Para poder absolver sus dudas, a ver, escriban, por favor. Creo que ya no hay más dudas, doctor. Parece que todo ha quedado claro. Ok, Bueno, una vez más, agradecerle al doctor Nionel por la ponencia y seguro estaremos contando con su participación en otras ponencias que nos vienen más adelante de parte de dirección académica.
Ok. Igualmente, doctor, hay una pregunta en el chat antes de dar por A cerrada ver, esta sesión. hablan con respecto, doctor, los abogados, a diferencia de los fiscales, no podemos ingresar celulares o laptops. ¿Qué sugerencia nos da si en caso se presenta alguna falta o delito dentro del instituto penitenciario? A ver, mira, este caso por lo general se da hasta con los servidores del Instituto Nacional Penitenciario, pero la norma es clara, señala que los objetos prohibidos como celulares, USB o cualquier medio electrónico se castiga con pena de cárcel. Pero vamos a suponer que una persona se olvidó, ¿no? Se olvidó quizás dejar su celular afuera y no lo hizo de una manera intencional y no hay dolo, no hay voluntad. Entonces, por ahí, bajo el criterio del técnico, porque dentro, cuando uno ingresa a un establecimiento penitenciario, siempre va a haber una revisión corporal y le va a revisar, en este caso, si la persona que va a ingresar es de sexo masculino, le va a revisar un varón, femenino, una hembra. Si le encuentran por ahí el celular en el bolsillo, es un lugar prácticamente visible o un lugar donde no pretendías hacer ingresar ese celular, que te encuentren pues dentro de los zapatos o que te encuentren en tus prendas íntimas, es muy diferente. Entonces es un tema de criterio, pero por lo general cuando sucede este tipo de ocurrencias, llaman a fiscalía y lamentablemente como abogados que somos en algunos de los participantes, realiza el procedimiento, pues, ¿no? Te detienen, te llevan a la comisaría, se ve si es verdad que tenías intención recién de ingresar, celular, USB, o ya sea el equipo móvil que tú hayas querido ingresar, y pre-investigación normalmente lo sueltan, ¿no? Lo sueltan. Viene la fiscalía, toma declaración, ¿no? y pasa su situación de detenido citado, ¿no? Varía la situación. Doctor, si es sentenciado por 2 delitos, ¿cómo es el beneficio? A ver, si su patrocinado está sentenciado por el delito de lesiones, vamos a poner un ejemplo por ahí, lesiones y robo agravado, ¿no? Porque al momento de querer arrebatar el celular, le causó lesiones a la víctima. En este caso, se va a solicitar el beneficio penitenciario con el delito más gravoso, que es, obviamente, el robo agravado. Dos sentencias por peculado, redención de pena también tendría. Que tendría que ver cuál es la condición del sentenciado. Si es reincidente, habitual, tendría el 7 por 1, definitivamente, ¿no? Se tendría que ver el tiempo todo. Doctor, ¿qué requisitos cumple el abogado al momento de visitar a un interno? Bueno, dependiendo, pues no, o sea, muchas veces, por lo general, asesoría, los abogados que acuden a un establecimiento penitenciario, asesoría, no hay otro tema, por lo general, hay que decir, ¿no? Se suman las penas. Hoy en día, con el nuevo Código Procesal, las penas son acumulativas, ¿verdad? Si un interno comete un delito de robo agravado, diferente fecha, diferente hechos, lugares en el que cometió el hecho ilícito, y es sentenciado a 15, un ejemplo, en el distrito de Villa María, y posterior a ello cometió el delito en el distrito de La Victoria, y también es sentenciado a 15 años, entonces es sumatorio. 15 más 15, el interno va a cumplir 30 años de pena privativa de libertad. Los internos tienen que estar declarados por el interno. Efectivamente, cuando un abogado, un letrado va a visitar a un interno, necesariamente el interno tiene que presentar una solicitud al director del establecimiento penitenciario, porque se ha dado casos que abogados han ido
a los establecimientos penitenciarios a buscar al interno. Sin embargo, no eran abogados de los internos propiamente dichos, sino eran abogados de los agraviados, ¿no? Entonces, ¿con qué fin van a visitar a los internos? También se tiene que cuidar. Dentro de todos son delincuentes, han delinquido la ley penal, pero de una u otra manera, el Instituto Nacional Penitenciario tiene el deber de salvaguardar la integridad de estos internos también, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctor, creo que ahora sí ha quedado todo claro para dar por concluida esta sesión. Ay, ahí hay otra pregunta. Otra pregunta. Dice, doctor, en Ayacucho ¿hay algún caso en el que se haya aprobado la vigilancia electrónica? A ver, con respecto a la vigilancia electrónica, tengo entendido que en Lima sí se ha dado, pero son casos escasos en realidad. Son 3 o 4 personas, porque con respecto a los grilletes electrónicos, la vigilancia electrónica que usted me acaba de escribir, tiene que ser costeada por el interno. Y muchas veces estos internos no cuentan con los medios económicos para poder solventar estos tipos de grilletes electrónicos, ¿no? Gracias, Mari Carmen. Con respecto a los internos extranjeros, los beneficios son los mismos que los peruanos, o se exceptúa algunos de ellos. Bueno, con respecto a los extranjeros, a los internos extranjeros, tienen los mismos beneficios, pero hay un beneficio que es la expulsión, ¿no? Que es un beneficio especial de salida, ¿no? Que le otorgan siempre y cuando la pena no haya excedido de 6 años, 8 meses, en este caso para los burrieres, ¿no? Y que haya cumplido 1/3 de la pena efectiva, ¿no? No es como, por ejemplo, el semilibertad, que 1/3 de la pena tienes que cumplir en tiempo redimido y tiempo recluido, ¿no? Entonces, acá, en este caso del beneficio penitenciario, salida especial del país, así se llama el beneficio penitenciario. Bueno, no es un beneficio penitenciario, es un procedimiento que realizan estos tipos, ese tipo de las características de los internos, como son los extranjeros, ¿no? Gracias, Doris. Ya no hay más dudas, al parecer. Ahora sí, parece que todo está despejado. Sí. Muchas gracias, doctor, por la ponencia y igualmente agradecer a los participantes que siempre están con nosotros como cada viernes. Seguro más adelante estaremos contando con su participación, doctor, para otros proyectos que tenemos desde el área de dirección académica. Bueno, doy por concluida esta sesión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias con todos los participantes. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches con todos ustedes. Gracias.